No escuchamos audio de este lado. Hola, hola, no escuchamos audio de este lado. Aló, aló, ¿me escuchan, chiquillos? Así. Buenas Ah, noches, sí, buenos a ver. días, buenas tardes, buenas noches. Chiquillo, Ali Punjab. Como estaba mencionando, disculpas unos problemitas técnicos por acá, ya saben, la tecnología. Como bien decía, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que miren la transmisión en vivo. Bienvenidos a esta transmisión de un nuevo programa en La Tulpa. Hoy estaremos conversando con los compañeros desde México, quienes están organizando, así como en diferentes países, el Inti Raymi 2023. Así que damos la bienvenida a los compañeros, por favor, si me pasan en pantalla. Hola, hola, un Eh, gusto. sí, buenos días, Alipuña Machicuna, en todas partes que nos ven. Queremos brindarle un gran saludo desde México. Nosotros somos parte de la directiva de los residentes acá en México. Les quisiera presentar a mis compañeros, Nancy Maldonado, Diego Túqueres, mis compañeros, el equipo de trabajo que estamos acá de este lado. Un gusto conocerlos. Saludos desde Ecuador. Edison Muenala les saluda. Para que me comenten por primero cada uno de qué de aquí de Ecuador, de qué comunidad son y ya cuántos años viven por allá, por favor. Bueno, me presento, mi nombre es Luis Muenala, soy oriundo de Quinchuquí, vivo en Otavalo. Llevo aquí en México ya trabajando un poco más de 15 años. Mi vida ha estado entre ir y volver entre Ecuador y México, pero ya llevamos un poco más de 15 años. Yes. Buenos, ¿Qué pasó? buenos días, muchas gracias por su espacio. Mi nombre es Diego Túqueres, soy de la comunidad de Azama y llevo viviendo aquí más de 10 años. Ah, muchas gracias. La compañera, por favor. Buenos días, bueno, primeramente agradeciendo por el espacio que nos han brindado. Bueno, mi nombre es Nancy Maldonado, soy oriunda por mi papi de Agato y por mi mami de Quinchuquí. Y bueno, eh, nada, muchas gracias. ¿Cuántos años usted ya está por México? Más o menos como más de 10 años también. Sí, ya más de una década, casi todos mismos, ¿no? Y Sí. coméntenme, bueno, ya, bueno, creo que está más años, creo que es del compa, no recuerdo el nombre, el compa de azul, creo que dijo 15 años. Desde que usted llegó a México, ¿ya se realizaba el Inti Raymi o cómo era en ese sentido? A ver, yo recuerdo que los primeros años que estuvimos acá realmente no teníamos la celebración del Inti Raymi como tal. Esto tomó muchos años en reunirnos un poco la comunidad, organizarnos. Yo recuerdo que antes la gente iba y volvía, cada quien por su lado. Entonces, esto de unirnos nos ha llevado bastante tiempo. En la actualidad hay gente que viene solamente por temporadas o de repente viene a otros estados. Entonces, realmente es un poco difícil mantener la unidad como quisiéramos. En la actualidad aquí en la Ciudad de México vive aproximadamente tal vez unas 30 familias, de los cuales pues les hemos invitado para que se unan a la comunidad. Sin embargo, tenemos conocimiento que en diferentes partes, como al norte, al sur, viven muchas familias que muy difícilmente nos hemos logrado ver, pero bueno, aprovechando estos eventos, queremos invitarles para que se acerquen. Y el Inti Raymi ahí en México, ¿ya cuántos años se viene ya como organizando, celebrando ahí? Podría decir que, a ver, hasta antes de la pandemia era la tercera edición que se celebraba. Se Mm. reunía un grupo de familias de manera voluntaria, hacían un esfuerzo económico, de tiempo, se sacrificaban y de alguna manera se hizo unos 3 años seguidos. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, como sabrán, todo acto público fue censurado, era difícil reunirnos, mucha gente que laboraba tal vez en ferias, exposiciones fuera de, no con tiendas, entonces se les complicó, mucha gente también se retiró, entonces podemos decir que el 20, 21 y el 22 esta celebración no se ha hecho. Ahora, en el año 2023, hemos intentado retomar nuevamente esta celebración que es muy nuestra. Ujú. Al compañero de Asama, que no recuerdo el nombre, Mashigo, Kikimbaka, imagínate Rikupangi,
Kasna Raimi Okunata na kay pusto Ecuador pikashpallata ñakti caro llaqtakunapi shine hawaka imashinata sentiripankichi. Ale Punchamashi. Bueno, bueno, personalmente yo estoy muy feliz porque se ha seguido conservando lo que es un poco de nuestra esencia, ¿no? Acá en un país lejano, el Inti Raymi. Como dice acá mi compañero, a veces por parte del trabajo, por tiempo, no, momentos no se ha podido celebrar, pero no, yo por mi parte me siento muy feliz porque aún seguimos poco a poco dando tiempito, tratando de celebrar esta gran fiesta y queremos seguir transmitiendo a nuestros hijos. Justamente viendo un poco en ese aspecto para los hijos y más que todo para la compañera quichua que tenemos ahí, como mujer creo que son las que más mantienen nuestra esencia cultural y justo le veo con la vestimenta quichua también. ¿Cómo ve la importancia usted de que se celebre estos espacios del Inti Raymi a pesar de que estemos lejos de nuestro país, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo pienso que la verdad, pues, celebrar algo que es nuestro en tierras lejanas es muy importante, más que todo por nuestros hijos, que como pasamos por el trabajo más tiempo fuera de nuestro país, de nuestra yacta, ellos casi absolutamente no saben de nuestras culturas. Entonces, con lo poco que hacemos o tratamos de hacer, queremos incentivar y a la vez que ellos también vayan, ¿no? Aprendiendo un poquito de lo que es nuestra cultura y nuestras tradiciones. Entonces yo pienso que a pesar de que estemos lejos, no debemos de perder nuestra vestimenta, nuestro habla. Tal vez en estas épocas no hablamos correctamente, ¿no? Empezando por mí, hay ciertas palabras que ya hablamos mezclando, pero intentamos hablar con nuestros hijos para que ellos también crezcan en ese ambiente, crezcan con nuestras raíces y no tengan tal vez no sé cómo decir, tal vez se avergüenzan, ¿no? Muchas personas. Entonces nosotros tratamos como padres y también aquí para la comunidad que nuestros niños vayan aprendiendo un poquito más de lo nuestro. Pagi mashiukuna yarichpanchi kashnaukunata yalichinajupanchi kay apak TV fangakupi chasna llata ñukanchipa hatun fangatapas rikupankichi apak punto TV chaykunapipish wayrama yalinajupanchi kunan punchaku rimanajupanchi imashinami kay Inti Raymi hatun raymiguta kay México mama llaktapi kaykunatapas shinashpa kanajupan y ñukanchipa kawsaykunata mana kunkashpa chay karu llaktakunapipas shinashpa kanajupan mashiukunapipas mayjan kilkashkakunatapas sakipankichik kaypi comentariokunata nipanchinachu kaypi kilka katishpa kanajupashimi. Recordarles que estamos conversando con los organizadores del Inti Raymi de México 2023, entonces continuamos con ellos. Compañeros, dentro de la organización, ¿qué actividades nomás se prevén que van a realizar y cómo se han estado organizando? ¿Qué comisiones nomás hay para esta festividad? Bueno, continuando con la festividad de Inti Raymi aquí en México, les queremos comentar que se armó una pequeña directiva hace un año atrás, tomando en cuenta que ya estábamos pasando la etapa de pandemia, vimos necesario nuevamente unirnos y formar una pequeña directiva el cual salió de una necesidad. Nosotros conjuntamente, aparte de trabajar por nuestra cuenta, cada uno con su trabajo, con su negocio, en años anteriores hemos participado como un grupo unido de artesanos, músicos y tal vez también invitamos al área de gastronomía para poder participar conjuntamente en eventos por parte de la embajada. Entonces, este grupo, la directiva fue creado con ese fin. Sin embargo, con el transcurso del tiempo hemos visto necesario que digamos, vamos más allá, como runas, como quichuas, hemos visto la necesidad de compartir esto. O sea, por ejemplo, si llega el Inti Raymi, necesitamos, o sea, nosotros armar, llevar adelante esto. Entonces, el grupo literalmente es nuevo, pero se ha hecho un pequeño esfuerzo con un grupo de personas acá con la comunidad para que este año nuevamente celebremos el Inti Raymi después de prácticamente 3 años de descanso. Entonces, este año nuevamente queremos retomarlo
para que futuras generaciones igual conozcan y la gente se vaya integrando con nosotros a la comunidad. Con ese descanso de 3 años, creo que han de estar filitos los pies para sentarnos, compas. Así es. Sí, como le mencionaba, ¿qué comisiones nomás se han realizado y cuáles son las actividades que van a realizar en este Inti Raymi? A ver, el evento está organizado con una noche cultural que está contemplado para el día sábado 3 de junio, ya que la mayoría de los compañeros hemos hecho una pequeña convocatoria para saber qué día puede ser el más adecuado. Entonces nos hemos puesto de acuerdo que el día sábado 3 de junio se puede llevar a cabo esto. Entonces, para lo cual nos hemos organizado con un local muy cerca de aquí. Bueno, para la gente que conoce acá, el evento se va a realizar muy cerca al Palacio de Bellas Artes, aquí en el centro de la ciudad. Entonces, bueno, mi compañero nos va a explicar que en qué consiste el programa que, bueno, tenemos contemplado para ese día. Por favor, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mire, recalcarles también que, bueno, en años pasados, habían, programas o, digamos, ¿cómo se dice? Deporte, ¿no? La parte de deporte, pero este año, por el tiempo y, más que todo por falta de personas también que tal vez no estamos, por ejemplo, como directiva no podemos estar en todo. Entonces, por falta más que todo de personas tal vez que estén al 100 en el deporte, no hemos logrado concretar con esto y hemos hecho solo una noche cultural que va a ser como el Hatun Tuta, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, programado para el 3 de junio, eh, la concentración sería a las 6 de la tarde en la plaza, en la Plaza Tolsa, ya igual en nuestra página de la comunidad ya iremos poniendo las ubicaciones. Vamos a tener un pequeño desfile con las autoridades de la embajada y otros compañeros también que esperamos y nos visiten. En ese transcurso, pues vamos a tener hay aún más que nos dirán ¿cómo se dice? Dirigiendo hacia el local que vamos y vamos a llegar, tratamos de que a las 7 lleguemos al local de eventos, donde esperamos la llegada del público y grupos musicales. A las 7:15 tenemos contemplado las palabras de bienvenida por parte de los organizadores y el embajador. A las 7:30 tendremos una breve explicación sobre qué es el Inti Raymi por la persona encargada. A las 8:15 vamos a tener también la participación del grupo de un grupo de aquí de México, que al ratito mi esposo les va a dar una breve explicación de su participación. A ver, a las 8:30 vamos a tener repartición de comida a los invitados. En esta parte hemos pedido a todas las mujercitas que por favor nos acompañen esa noche con Jucavi para poder hacer el convivio, el compartir con todos, ¿no? Esperamos y las personas que nos están escuchando, las mujercitas, las guardias de aquí de México, por favor que nos acompañen con el Jucavi para esa noche. A las 9 tenemos contemplado segunda sesión del Inti Raymi. Ya sería un baile con grupos de música. 9:30 vamos a tener entrega de castillos a los grupos de música. También en esa entrega de castillos queremos recalcar que no va a ser, digamos, por compromiso o que vaya a ser trioste para el próximo año. Simplemente esa entrega de castillos que vamos a realizar de parte de la directiva va a ser en agradecimiento por su participación y también su colaboración. A las 10 tenemos contemplado ya el inicio del baile general, ya sería ya sea con grupos musicales que vamos a tener ahí, y también tenemos ya contemplado a un DJ para que nos acompañe para esa noche, ¿no? Porque también los músicos se cansan, entonces también ya está contemplado un DJ, ya igual ya lo publicaremos su nombre,
más adelante. Y pues sí, a las 12, más que todo por el tiempo y más que todo por los permisos que aquí en la Ciudad de México se requiere, vamos a tratar de hacer el cierre con unas pequeñas palabras de agradecimiento de parte de la directiva. Creo que es ese el cronograma que tenemos hasta ahorita. Si hay algún cambio, pues ya iremos dando aviso en la página de la directiva. Como mencionaba la página, usted, ¿cuál es el nombre de la página donde les pueden seguir para la gente que de pronto desconoce, también está viendo por acá? ¿Cuál es la página que tiene que seguir para ver toda la información que están teniendo en cuanto a la organización del Inti Raymi? Claro que sí, compañeros. Los invitamos a unirse al grupo. Es la comunidad Quichua Residentes de México. Nos puede buscar en Facebook. Ahí estamos actualizando los pormenores de este gran evento. Bueno, quisiera comentarles en este evento que, como decía mi compañera, hemos invitado un grupo de danza mexicano. Hemos considerado que es muy importante la participación de ellos. De eso les va a comentar Diego, que está más al tanto. Iba con eso, con el compañero Diego también, que mencionaba que está a cargo de la música también, como músico, parte esencial del Inti Raymi, porque sin música no bailamos. Coméntenos, compañero. Así es, compañero. Mire, en esta ocasión, Inti Raymi CDMX 2023 va a tener un intercambio cultural. Va a ser con nuestros hermanos mexicanos, con el grupo de Calpulí Semasa. Calpulí Semasa está en el idioma náhuatl, significa grupo de venado danzante. Con ello, bueno, he tenido la oportunidad de compartir varios momentos. Yo creo, bueno, considero como hermanos porque creo que tenemos la misma cosmovisión, la misma sentir a la Pachamama y al Taita Inti. Y pues nos vamos a sentir muy agradecidos con ellos porque aquí nos acogieron en sus tierras y yo creo que es un honor tener a ellos. No sé, eso es todo, compañero. Grupo de danza que decía, ese es del intercambio también que comentaba el compañero. Sí, justamente es la participación de un grupo danzante mexicano. Entonces hemos visto este sentimiento de hermandad. Nosotros somos también extranjeros en esta tierra, entonces ellos nos acogieron. Entonces por esa razón hemos visto esta oportunidad para compartir, para enlazar más nuestra amistad con ellos acá en México. En cuanto a lo que la compañera mencionaba, que se va a hacer la entrega de castillos, tal vez son hasta medianos también. En ese sentido, ¿cómo se han organizado hacer los castillos? O ¿en qué forma saben realizarlo? ¿Cómo se han organizado en ese sentido? Claro que sí. A ver, nosotros como somos un equipo de trabajo, aquí estamos 3 personas, pero no somos solo nosotros. Atrás de nosotros hay toda una comunidad con los cuales queremos coordinar. Ellos nos acompañan. Obviamente hemos tenido reuniones donde les vamos a dar conociendo, escuchamos sus opiniones, sugerencias, porque esto es una fiesta para la comunidad, para todos. Nosotros de alguna manera fuimos elegidos como directiva, pero eso no significa que nosotros tomamos la decisión, sino más bien en conjunto. Ahora, hemos organizado días previos al día, al Hatun Pucha, el Hatun Tuta, perdón, que vamos a reunirnos para hacer los castillos, un poco de medianos, lo que se puede decir, y como decía mi compañera, invitarles a nuestras warmis que nos acompañen con Kukabi, porque eso sería para compartir con la comunidad. Quisiera contarles algo muy especial que, bueno, nosotros hemos considerado aquí en México. Generalmente la entrega de castillo del mediano en otras partes es un compromiso, o sea, a la persona que se le entrega generalmente es el siguiente priose para el año siguiente, ¿verdad? Sin embargo, aquí en México, siendo una comunidad un poco pequeña, hemos visto la necesidad de cambiar un poco esa dinámica. ¿En qué sentido? Nosotros queremos entregar castillos medianos, pero más no en son de compromiso. Más bien, solamente queremos dar como ese presente simplemente como agradecimiento para que la gente siga participando. Nosotros queremos
que esto se continúe año tras año, no se sientan, o sea, simplemente comprometidos una o dos familias, más bien la comunidad siempre mantiene esa unidad y ese presente que queremos hacer es simplemente como gratitud, como agradecimiento por acompañarnos. Entonces, en ese sentido, damos la oportunidad de que todos participen, todos colaboren y todos seamos más unidos. Ese ha sido el objetivo y ese pequeño cambio que nosotros hemos considerado que es importante. Algo que siempre me sabe dar curiosidad es si dentro de la alimentación hay chicha, hay cuy, que bueno, aquí es lo que más a veces se espera, ¿no? ¿Cómo está en ese sentido? Sí, bueno, sería fabuloso tener un cuy por aquí, pero pues lastimosamente aquí, bueno, sí existe, pero lo usan como mascota, entonces no podemos llegar a ese punto, pero sí hemos, por ejemplo, como dijo aquí mi compañero, con el apoyo de las WARMIS, de la comunidad mismo, sí va a haber chicha, porque ya se han organizado, hemos organizado como personas, quienes nos pueden apoyar con chicha, quienes pueden apoyarnos tal vez haciendo los castillos. Nos hemos organizado, como dijo aquí mi compañero, no somos solo tres, no somos tal vez los priostes, o con el hecho de que seamos de la directiva, no estamos haciendo todo nosotros, sino con toda y conjuntamente con la comunidad. Y en este punto, pues agradecerles también a todas las personas que se han unido. Tal vez no todos, porque tal vez tienen ocupaciones o cosas que hacer, pero sí la mayoría de nuestros compañeros que viven aquí han puesto un granito de arena. Estamos muy agradecidos a nuestros hermanos peruanos también, que nos han aportado, aunque sea con un granito de arena, nuestros hermanos ecuatorianos en especial, y las guarmis que en este caso nos van a acompañar haciendo chicha. Entonces, sí comunicarles que va a haber, que como dicen en Ecuador, aunque sea motecito vacío y su respectiva chicha. Cuy lastimosamente no habrá, pero de repente puede haber algún pedacito de carne. Es todo, compañero. Ari mashiyukuna chashnami uyanahupanchik nachu imashina shuk wangurispa paykunapipas chay llaqtakunapi chashna shinankapak kay inti raymikuta sumakta yalinkapak shuk mashiyukunawan wangurispa sumakta apanajupanchik nipan kashna raymikunata tushuspa yalinkapak chay karu llaqtakunapi. Me voy a permitir leer unos comentarios que tengo por acá. Dice Brian Santillán, saludos a mi amigo Navi desde Culiacán, Sinaloa, por ahí les saludan. También José Luis RM, felicitarles a los organizadores del gran evento Inti Raymi. Ponerse al frente es una gran responsabilidad, que todo les salga de la mejor manera y que disfruten todos en familia. Así es, estar al frente de estas festividades es de gran responsabilidad y también por esa transmisión cultural que queremos que no se olvide y que esté presente a pesar de que estemos lejos de nuestro país, y también, como decía, esa transmisión cultural para que quede en nuestros hijos que a veces lo desconocen. Algo curioso o algo que habíamos visto desde hace algunos años es este tipo de recorrido que hacen por la calle principal, ¿no? En ese sentido, cuando están en el recorrido, ¿cómo se organizan en cuanto a la vestimenta, los grupos? Y también preguntar cómo ha sido la vista desde los propios mexicanos hacia ustedes cuando están realizando ya la festividad. Sí, justamente en años anteriores, nuestro punto de concentración ha sido siempre el Zócalo capitalino, y muy cerca, digamos, teníamos un local de eventos donde Yara nos iba a recibir. En esta ocasión se va a realizar algo muy similar. La plaza, ¿cómo se llama? Tonsa, está muy cerca, como a 3, 4 calles del local de eventos. Entonces ahí es donde nos vamos a reunir, es el punto de concentración. De ahí, como le explicaba mi compañera, tenemos ya organizado unas 2 ayahumas que nos irán abriendo paso para ir el desfile, que bueno, vamos a tratar de llegar al local de eventos. Entonces eso, la gente de aquí mexicana, bueno, como saben, primero son curiosos, ¿no? O sea, dicen, ¿y qué está pasando? ¿Qué ocurre por allá? Y nos acompañan. Muchas veces ellos se han unido al desfile, les gusta mucho. Y sí, o sea, invitamos a ellos también, pero sí ha sido muy agradable, que es muy aceptado por ellos, les gusta bastante ese tipo de eventos. Vestimenta de la mujer, porque he visto igual que se organizan, de pronto están de pronto con los mismos rebozos, el mismo color, en ese sentido.
Sí, efectivamente, bueno, danza tal vez no hemos podido por falta de tiempo, como le dije, tal vez esto de organizar, como hemos visto en otros países, lo hacen tal vez con grupos, tal vez con danzas, no hemos podido por falta de tiempo, ya que hemos decidido organizar como que algo, no a última hora, pero sí no con mucho tiempo. Entonces, en ese caso, pues, en eso de las danzas y eso, no creo que no vamos a poder, pero sí, por ejemplo, aprovechando para el desfile, estamos organizándonos más que todo las warmis, llevar, por ejemplo, todas una fachelina blanca y un rebozo. El color del rebozo está por definir, hemos estado hablando por Messenger, entonces eso, tratar de hacer, bueno, hemos tratado de hacer algo pequeño, pero con mucho cariño y con mucho amor a nuestra cultura. Esperamos y ojalá todas las Warmis que nos están escuchando y están aquí en México nos acompañen. Estaríamos gustosos de tenerlos a todas y a todos. ¿Ya han pensado de pronto cómo van a vestir a sus hijos, a sus hijas, qué disfraces van a ponerles? ¿O qué es lo más representativo que saben llevar como disfraces? Sí, lastimosamente, como le digo, estar lejos de nuestra patria nos implica muchas cosas, ¿no? En este caso no tenemos los implementos necesarios, como es el disfraz, todo lo necesario para hacer tal vez un grupo diferente. Entonces, en este caso solo hemos tratado de que por lo menos las mujercitas estemos uniformadas con nuestro traje típico. Sí, bueno, sí, nos hemos organizado ya. Realmente lo que no vamos a tener es danza como tal, pero sí para la noche, para el desfile, todas las mujercitas van a ir, Corrido. digamos, Yo más lo típico. mencionaba como del recorrido, justamente, no como danza, sino más que en el recorrido, porque ahí es cuando hacen el recorrido por la plaza, la gente también está muy curiosa, como dice usted mismo también, por eso era más mi inquietud. Sí, nos van a acompañar para esta noche unos dos ayahumas que van a ir abriendo paso al frente. Luego atrás los grupos de música con las autoridades. También va a estar presente los grupos de música y las mujeres que nos van a acompañar con su traje típico, con el cucabi. Y así es como queremos hacer el desfile del lugar de concentración para el local de evento. Pero Diego, me imagino que de pronto igual está practicando con sus colegas, compañeros, amigos, de pronto por ahí ya la música también, ¿no? Sí, claro, ya nos han llamado algunos amigos de otras partes, se conectan y dicen, ya estamos practicando. Entonces, sí, claro, nosotros muy contentos, muy gustosos de que se unan a nosotros. Les hemos dicho, vengan, vengan, aquí vamos a zapatear con fuerza toda la noche. Entonces, estamos gustosos esperando a toda la gente que nos acompañe. Muchas gracias por sus palabras. Por aquí voy a leer otros comentarios que tengo por acá. El Luis BF dice saludos de Monterrey, éxitos. Dice, qué bueno que va a haber Inti Rey. Mis saludos a los organizadores, que tengan éxito. Alex Muenala, buenos días a todos y saludos a mi primo Santi y Panico Nancy, esperando que todo les salga todo bien. Suerte a todos por los saluditos que les envían a ustedes también. Mashiukuna chasnami parkanchi, imagínate kay inti raimi mama yaktap, México mama yaktap shinashpa kagripan. Compañeros, con estas palabras vamos terminando y por favor para que por último realicen la invitación, la fecha y las de la hora que van a iniciar. Por favor, para terminar con eso. Bueno, una vez más, agradecerles a APAC TV por esta oportunidad. En esta ocasión, nosotros como parte de la comunidad Quichua residentes acá en México, invitamos a toda la comunidad para el día sábado 3 de junio a las 6 de la tarde para compartir esta noche de Inti Raymi. La fiesta es con todos y para todos. Por favor, les esperamos para compartir esta gran noche. Sean todos bien invitados. El lugar no se olvide, por favor. Ah, sí, bueno, igual, agradecerles por el espacio y bueno, como dijo acá mi compañero, todos quedan invitados, el espacio, la invitación es abierta, todos son bienvenidos y bueno, el lugar va a ser en la calle de Donceles número 2. El lugar del evento se llama Terraza Donceles, está entre la calle Donceles y Eje Central. Es un edificio grande, de hecho vamos a tener ese día puesto una bandera para que no haya confusiones. Ujú.
Así es, Sí. muchas gracias a ustedes también por el tiempo que nos brindaron aquí en el programa de APAC TV. Yo pechanchi mashiukuna, kasna ugnata Villachispa, México, y kuna manda, kay Raimi kunata, pues Viñachispa, Canajupan, yo canchimanda ñakutinkai APAC TV okumanda, shuk punjagu ñakutiwairama, yushpashu, ima Villa vamos. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Un gusto estar con ustedes y esperamos que les vaya todo bien a los de Inti Raimi México 2022. Todo parece un chichiquillo. Muchas gracias.